El Vaticano celebró en 2012 la decisión de la Asamblea General de la ONU de reconocer el Estado palestino, pero fue hasta apenas hace unos cuantos días, el miércoles pasado, cuando se firmó el primer documento legal entre la Santa Sede y las autoridades palestinas. Es un hecho muy importante por tratarse de un líder espiritual y de un líder de Estado de estas dimensiones. Iliana, nos gustaría mucho saber cuál es tu comentario, cuál es tu punto de vista sobre este reconocimiento y Claro. las posibilidades que abre para el Estado palestino. Claro, muchas gracias. Bueno, para algunos académicos el reconocimiento no tiene implicaciones serias, pero para otros sí. Ciertamente el reconocimiento puede ser simbólico, es decir, un Estado para nacer a la vida en la comunidad internacional no necesita en realidad el reconocimiento de los otros, pero también es una realidad que en la medida que lo obtiene, entra en interacción con los demás. Hay una clasificación de los sujetos del derecho internacional público donde la Santa Sede hoy día es clasificada como un sujeto especial o sui generis. Es un sujeto que tiene la capacidad de celebración de tratados, de interposición de reclamos diplomáticos, de la posibilidad de inmunidad diplomática, pero como es acotada por una religión, no es reconocida por aquellos estados que no comparten esa religión. Por eso se dice que la Santa Sede es un sujeto sui generis o especial. No es un sujeto pleno de derechos como lo sería un Estado en la clasificación de sujetos con personalidad legal. El reconocimiento de los estados es importante, repito, para que pueda entrar en interacción y estar en el ámbito internacional en plenitud con otros estados. Ahora bien, Palestina, si recibe el reconocimiento por parte de la Santa Sede, es importante porque también es reconocido como un sujeto sui generis y necesita de ese reconocimiento para esa plenitud en el ámbito internacional y la interacción económica, social y cultural con otros actores del ámbito internacional. Liliana, perdona que te interrumpa. ¿Qué se necesita, digamos, en términos de derecho internacional para que un Estado sea reconocido como tal? Bueno, primero, es una pregunta muy inteligente y muy importante porque hay que decir lo siguiente. Para que un Estado nazca a la vida, no necesita del reconocimiento de los demás. Esta es una formalidad del derecho internacional que no es necesaria. Prueba de ello es cuando Kosovo, después de la desconfiguración de la ex Yugoslavia, entra y cobra vida en el ámbito internacional. Hoy por hoy, Kosovo no ha sido reconocido por toda la comunidad de estados y sin embargo Kosovo se ostenta como un estado independiente. La propia Corte Internacional de Justicia le concedió esa posibilidad señalando en la sentencia que lo citó que el Estado no requería del reconocimiento de otros para nacer a la vida independiente. Esto para decir, las implicaciones son económicas, sociales y culturales por la interacción con otros sujetos del ámbito internacional. Lo importante aquí es el pronunciamiento del Papa, que finalmente representa la diplomacia vaticana. Tiene un impacto importante porque es un interlocutor legítimo. Piensen simplemente que fue el mediador para que Cuba pudiera entrar en relaciones con los Estados Unidos recientemente. Esto puede suavizar la tónica del conflicto que se puede elevar con Netanyahu al frente del Estado de Israel. Entonces sí es importante que haya clasificado a Palestina como un Estado porque lo eleva en la comunidad internacional. Hoy por hoy Palestina en Naciones Unidas, después de la resolución del 2012 de noviembre, la resolución 67/19, Palestina es un observador de Naciones Unidas, es decir, la comunidad internacional no le ha dado esa clasificación como un Estado de pleno derecho para que pueda ser un jugador más a plenitud al seno de la Organización de Naciones Unidas. Entre otros de los opositores está el propio Estados Unidos, que tiene grandes vínculos con Israel, por supuesto. Entonces, este pronunciamiento sí es muy significativo, aún pese a las voces que digan que no es importante el reconocimiento, en el ámbito internacional sí lo es. Claro. Aunque sea simbólico, la efectividad de este tiene consecuencias muy importantes. Recordemos que después de los acuerdos de Oslo en la década de los 90, particularmente en el año 93, se genera, no solamente, ya estaba la Organización de Liberación Palestina, pero nace la Autoridad Nacional Palestina y la posibilidad, bajo esos acuerdos, de lograr esta autonomía que hoy posee, pero no el estatus de Estado. Entonces sí es importante esto y se está trabajando para que Palestina pueda ser un sujeto de pleno derecho, como hoy día ya lo es, por ejemplo, en la UNESCO, esta agencia especializada de la ONU en temas culturales y sociales, que es importante para amalgamar esta cultura tan valiosa para el mundo. Frente a la UNESCO está considerado como un Estado palestino. Es correcto.
está considerado como un estado en el Comité Olímpico Internacional. México también lo ha reconocido. Pero lo interesante aquí también es el tema religioso. Estamos hablando de un territorio en donde confluyen 3 religiones importantes. ¿De qué manera también este reconocimiento del Papa en términos religiosos puede aminorar o incrementar esta diferencia entre los estados y religiones? Bueno, aquí me parece que también hay un pronunciamiento del Papa que es muy importante cuando le dicen al líder de la Autoridad Nacional Palestina, Abbas, que él es un ángel. Y le está prácticamente otorgando esta capacidad de negociador en el ámbito de estas religiones. No puede haber un pronunciamiento más trascendental por parte de la Santa Sede con el vocero, en este caso, que es el propio representante, que es el Papa, porque sería inmiscuirse en la vida religiosa de esta entidad. Él lo está haciendo en un ámbito político que no religioso. Aunque sea una entidad religiosa la que lo emita, el impacto es de carácter político y finalmente también manda una señal hacia Israel. Recordemos que también está en juego y que está próximo a determinarse a finales de junio un acuerdo con Irán para la disminución del uranio. Israel, por ejemplo, ahí dice que se acepte ese acuerdo siempre y cuando a Israel se le conceda el estatus también de un Estado por parte de Irán que no le quiere reconocer. Lo que querría entonces hacer como analogía es la importancia de este pronunciamiento en la voz de la Santa Sede. Es importante independientemente de la cantidad de religiones que confluyan al interior, porque finalmente lo que va a hacer es matizar y permitir un clima que propicie el diálogo entre Israel y Palestina, inclusive con la posibilidad para la desocupación de territorios en el momento en que Palestina entre en vigor como un Estado en plenitud. Y como Estado religioso, una de sus actividades es la próxima canonización de 2 monjas. 2 monjas, palestinas. es correcto, es correcto. Y bueno, ¿y esto qué significa al mismo tiempo para el Papa Francisco, que también ha tenido, como ya decías, este acercamiento con Cuba, recibió a Raúl Castro? ¿Cómo está acomodando sus fichas? ¿Hacia dónde se dirigen estos pasos diplomáticos que está dando pues un Papa que se ha caracterizado por tener movimientos estratégicos muy prácticos, muy apegados a la realidad y yo creo que con una claridad hacia dónde quiere llegar? Bueno, yo pienso que tendríamos que reducir esa discusión al ámbito de una diplomacia evangélica. ¿Y qué es lo que pretende una diplomacia evangélica? Algo que quizás para los medios no vende mucho, y que es la paz. Eso es lo que pretende el Papa a través de este discurso conciliador. Independientemente de que se le quieran atribuir fines políticos, económicos, etcétera, lo más importante de la diplomacia evangélica que enarbola la Santa Sede es propiciar un clima de paz. Entonces me parece que esto es muy importante. Es un Papa que ha sido connotado porque es dicharachero, porque es franco, porque es abierto. Y de pronto, mete la pata. Y que yo diría, más que yo no creo que haya accidentes en la política internacional ni en la diplomacia, no. Esos resbalones tienen intención en todo caso. Y me parece que en este momento lo que está privilegiando es el discurso de la paz sobre todas las cosas y, por supuesto, confirma esa fe católica en esa grey católica, ¿no? Estamos en lunes. Más adelante va a estar el programa Visión Global. Sí, yo te agradezco mucho, sí. ¿Qué es lo que llevamos hoy? Recuerden, televidentes queridos, que Global, que pasaba los miércoles a las 23:30, ya pasa todos los lunes a las 23:30 y precisamente hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con los flujos migratorios provenientes de África subsahariana que están creando un caos en Europa. Va a estar con nosotros Kulsi Lamco, él es el fundador de la Casa Refugio Hanquili África en México. Va a ser un programa muy interesante y los invitamos a que nos vean hoy, 23:30, en Global de Canal 22. Y que si mal no recuerdo, Kulsi Lamco también estuvo en la Casa Refugio Xilotepetl. Es correcto, y es un poeta y es un literato, y bueno, es toda una personalidad. Ya lo van a conocer hoy. Perfecto. Fantástico, pues muchísimas gracias. A ustedes, como Pues siempre. no se pierdan. Gracias. Global, hoy 11:30 de la noche, aquí por Canal 22. Iliana, nos vemos la próxima semana nosotros aquí. Con todo gusto. Vamos a la pausa. Cuando regresemos los días 23 y 24 de mayo, la ciudad de Rosarito se viste de arte.